Buenas tardes, señoras y señores. Muchas gracias por haber acudido a la convocatoria de este libro. Hoy es un día para el encuentro y la alegría, para recordar a Julia Arostegui, que estaba trabajando en su creación y mejora cuando falleció repentinamente, para recordar a Javier Lizarza, fallecido hace ya unos años, cuyas investigaciones están en el origen del libro. Para recordar a mi marido, Ignacio, que hace 2 años que nos dejó y que con tanta ilusión constituyó la fundación que hoy lleva su nombre y la que celebramos hace 2 años aquí mismo, el 25 aniversario. Pero hoy también cabe la alegría, la que sentimos al presentar esta obra, y son de todos sus trabajos y esfuerzos, una alegría que también compartirán ellos en el cielo por la misericordia de Dios. Con este recuerdo y satisfacción, y agradeciéndoles de nuevo su presencia, termino mis palabras y dejo la dirección ulterior del acto a mi hijo Luis, vicepresidente de la Fundación. Muy bien. Muchas gracias. ¿Se oye? Muchas gracias, mamá, presidenta, todo lo que queráis. Yo retomo sus palabras para decir que este es un día de satisfacción y de agradecimientos y de recuerdo. La satisfacción primera es poder celebrar este acto bajo la presidencia de mi madre, que tiene muchos años. Hace 2 años, cuando celebrábamos aquí el 25 aniversario, dije que tenía 85 y me dijeron que me miró con una cara de odio espantoso porque tenía 87. Así que hoy no cometeré el mismo error y diré que tiene 89, que son los que tiene, y que si hubieran pasado 15 días más tendría actuarialmente ya 90 años, porque actuarialmente, que es una cosa muy vinculada al seguro, que está bastante vinculada a la historia de nuestra fundación, se tiene la edad del año más próximo, el que se cumple o el pasado. Bueno, muchas gracias, eso es una gran satisfacción. Pero el recuerdo es aquí también para las 3 personas que ha mencionado mi madre, para Julia Arostegui, de quien hablaré después, para Javier Lizarza, sin cuyo esfuerzo, empuje y trabajo no habría sido posible este libro, y por supuesto para mi padre, que está en el origen de todo lo que ha hecho la Fundación. Pero es un recuerdo que es vinculado no tanto a la nostalgia como al agradecimiento. Yo quiero aquí agradecer exactamente todo lo que ha hecho posible que hoy estuvimos aquí celebrando la presentación pública de este libro. Y así que en el fondo mis palabras iniciales van a ser una acción de gracias, un tanto particular. Mi padre, cuando era un joven requete, contaba siempre que cuando ya terminando la guerra tomaban un pueblo, siempre se hacía un solemne te deum de acción de gracias, pero decía, creo que lo he citado alguna vez, que era un te deum un tanto particular, porque era un te deum para las autoridades, un te deum para el pueblo y un te compastas para las autoridades. En este caso, nuestro te deum es para los autores, no te deum porque no es a Dios, sino a todos, a Dios por haberlo permitido y a aquellos que lo han hecho posible. Yo dejo escrito en este libro, en las páginas iniciales, una introducción que es in memoriam a Julia Arostegui, y en ellas me parece que están recogidas parte de los agradecimientos que quiero hacer, y como a veces repetirse y tratar de hacer una cosa diferente a la que ya se ha hecho no es tan fácil, voy a limitarme a leer brevemente algunas de esas palabras, porque en el fondo recogen también lo que yo he escrito y he pensado de esa colaboración fructífera con Julia Arostegui durante tanto tiempo, que desgraciadamente no pudo culminar y que terminó con su fallecimiento y fue seguida, gracias a Dios, y a la confesión que nos hizo la viuda de los derechos por el profesor Martínez, que entró en el ordenador, culminó los trabajos y ha hecho posible que estemos aquí. Dicen que agradecidos, de ser bien nacidos es ser agradecidos. Y entonces os leía, por empezar, lo que
me pareció más importante de Julio Arostegui en estas últimas etapas. Julio Arostegui se prestó con entusiasmo a la mejora y ampliación de su obra, que fue progresando gracias a los empujones que se le iban dando en las periódicas reuniones en que nos encontrábamos Guillermo Chico, representante de la editorial, Julio, Luis González Llano, y que firma estas líneas. Un número no pequeño de esas reuniones de impulso se tenían en el curso de almuerzos o cenas en que la personalidad científica y el lado humano de Julio Arostegui brillaban con muda elocuencia. En ellas, quienes participábamos, pudimos saborear el ingenio pretendidamente socarrón de Julio, su liberal carácter capaz de compartir alegres vivencias con gentes de los más opuestos pensamientos, su rigor histórico, su seriedad académica y la alegría que le daba participar en esos encuentros y en este proyecto. Tras su muerte, Jesús Martínez, discípulo compañero en el Departamento de Historia Contemporánea, a petición de Nieves García, viuda de Julio Arostegui, entró en su ordenador y puso orden en las cosas pendientes. Por lo tanto, aquí un agradecimiento primero a su viuda, que aceptó que el plan de jubilación de publicación prosiguiese, a Jesús Martínez, que concluyó los trabajos de revisión de la obra, por la ayuda de Eduardo González Calleja, a Luis González Llano, que revisó incansablemente las diferentes pruebas que se iban dando en el libro, a la generosa puesta a disposición de numeroso material gráfico por Víctor Serra Sesúmaga y Pablo Larraz, así como al aporte de fotografías de banderas originales de los tercios por Íñigo Pérez de Rada, banderas que están viendo en una secuencia sin fin. Y estos son los agradecimientos primeros que yo quería tener antes de seguir hablándoles a ustedes de otros que también son necesarios, porque es necesario dar las gracias también a la Fundación Lázaro Galdiano, que nos acoge en estas magníficas instalaciones, que veo, gracias a Dios, que están llenas, gracias a todos ustedes por haber venido aquí, gracias a la Esfera de los Libros por haber publicado con no pocas dificultades, porque la verdad es que cuando es un proyecto en el que participan tantas personas y cada uno empuja, da datos, en un momento los rectifica al día siguiente, el terminar teniendo la visión completa de lo que se está haciendo no es desde luego nada fácil. Y también a Digibis y a la Fundación Ignacio Larramendi, a Patricia Larraz, a Antonio Tiñano, por todo el trabajo que han hecho para que este acto en sí pudiera tener lugar aquí y ahora. La gran satisfacción es que se pueda publicar, que se haya publicado este magnífico libro que ven ustedes. Pero en la vida ya se sabe que hay muchas ocasiones en las que no hay mal que por bien no venga. Y para que este bien haya venido, ha sido necesario, o fue necesario, un mal inicial para el que yo tengo ahora que entonar la paninodia. Porque este libro se hace ahora para corregir y enmendar la terrible fatiga con la que hicimos el primer libro que publicó la Fundación Larramendi, de cuya edición fui responsable, y que con mi bisoñez, con la falta de conocimiento y con la absoluta inexperiencia dio lugar a una publicación plagada de errores en la que ni un solo ejemplar tenía todas las páginas que correspondían, en la que además el orden de las páginas estaba trucado en todos los ejemplares, en donde la encuadernación se desencuadernaba inmediatamente, en donde no había índice biográfico, en donde no había índice toponímico, en fin, una joya de publicación. Denota el carácter liberal y su generosidad vital ante Julio, que no es que no me retirara el saludo, cosa que yo naturalmente habría hecho en la situación opuesta, sino que ni siquiera intentó en ningún momento asesinarme, cosa que yo sí me habría hecho en la situación contraria, lo cual fue una espina clavada desde entonces en que este libro, que era un trabajo tan fantástico, no pudiera tener ni la lectura, ni el eco, ni naturalmente la cita que sería normal que se hubiera producido en todos los ulteriores estudios sobre la historia del carlismo si es que no hubiera ocurrido esa circunstancia. Entonces, la Esfera ha hecho un magnífico trabajo, pero siempre hay un pero en todas las cosas de la vida. Y, como decía en el romance a don Álvaro de Luna, condestable de Castilla, no hay seguridad humana sin contradicción divina. Y en este libro también hay alguna carencia, alguna omisión de la que solo he sido consciente al ver la publicación, y está precisamente en el agradecimiento y en los créditos dados a las personas que han colaborado con él. Desde ahora me excuso de nuevo, pero en fin, salvo ese pequeño dislate que será corregido en la segunda edición y que desde luego no tardará, estoy seguro, 20 años en producirse, como ha tardado desde la primera edición,
que era una obra completa. Sobre el contenido de la obra voy a decirles no demasiadas cosas. El origen está, indirectamente lo he citado, en la ingente actividad de Javier Lizarza, ayudado de Jesús La Sala, para desde los años 40 empezar a recoger historias, testimonios, hojas de servicio, historiales de las unidades de tercios de Requetés y de todas las unidades que se titulaban carlistas. Y el resultado, hoy, después de los trabajos ingentes de Julio Aróstegui con todo aquel material, tanto los que hizo entonces como lo que se han hecho después, porque para esta edición se ha corregido, ampliado, mejorado, aumentado, dotado de ese índice biográfico, ese índice toponímico que no existía. Todo eso que se ha hecho hace que esta obra pueda calificarse, yo no sé si decir la obra definitiva, pero sí desde luego la obra fundamental para estudiar lo que fue la contribución del carlismo, de las unidades que se llamaban carlistas, de los tercios de Requetés, a la guerra civil de 1936. Seguramente que podrá mejorarse, seguramente que podrá ampliarse, seguramente que podrá corregirse en lo que no sea exacto, pero desde luego lo que es cierto es que esta obra no podrá jamás ignorarse porque es esencial, un antes y un después, que ya lo podría haber sido en 1991, pero desgraciadamente no lo ha sido. Y para darles una idea de cuál es el valor, yo quiero citar un par de cosas que me parece que son importantes para que se tenga en cuenta el plus de credibilidad que esta obra tiene. La independencia. Esta es una obra extremadamente independiente, porque Julio era un hombre independiente de carácter. Sin embargo, Javier Lizarza era un profeso militante de la causa carlista. Y sin embargo, el propio Julio reconoce que la independencia con la que ha podido trabajar en esta obra y el rigor con lo que habían hecho acopio de datos, tanto Javier Lizarza como Jesús La Sala, es encomiable. Hasta el punto de que, por ejemplo, en la primera de las notas que figuran al final del libro, que está plagado de notas que aclaran el contenido del libro, él dice, la cursiva, subraya un párrafo en cursiva, dice, la cursiva es nuestra y tiene toda la intención de reflejar el grandísimo buen sentido de aquellos dos investigadores, Lizarza y La Sala, frente a la habitual fantasmagoría militante. Y luego, y eso me parece también muy relevante, él cita en la página 26, cuando está hablando, porque hace una completa revisión de todo lo que ha sido la génesis del libro, y lo más importante de todo, que es necesario también reseñar. Ni Javier, ni persona alguna de su entorno, ni personalidad de estructura alguna ligada a la actividad política, ideológica e intelectual de lo que entonces era el carlismo pretendieron jamás ni influir, ni menos aún coartar el libérrimo trabajo de preparación que hicieron el autor principal y los colaboradores de este empeño. Es decir, esta es una obra que es independiente, es una obra que trata de ser imparcial. Ser imparcial es no tomar partido, no ser tendencioso, no tender a. Sin embargo, no diré, creo que es un desideratum que nunca se alcanza, el de la objetividad. Nadie puede ser ajeno a las percepciones subjetivas y desde luego en el libro se contienen muchas observaciones que son fruto de más la opinión que los hechos, y una prueba de ellas es esa que les he citado de la fantasmagoría militante, que es un calificativo que no sería necesario para describir la acción. Hay cosas subjetivas de Julio que a mí personalmente me parece que podrían ser de otra manera, pero ahí está la grandeza del libro, en que la ha podido generar el autor con todo ese bagaje y dentro de una independencia y de una libertad de actuación que a veces no son fáciles de encontrar ni siquiera en aquellos que pretendidamente se denominan liberales. 2 minutos más. El por qué la Fundación se dedica al carlismo, ya lo saben ustedes que no es porque le busque con esa curiosidad científica del entomólogo que se preocupa de ver los insectos que están en una caja, sino por un afecto, por una historia, por una tradición. La adscripción de don Luis Hernando Larramendi, mi abuela, que estaba inicialmente dedicada a la Fundación, y mi padre a la dinastía, siempre derrotada, pero siempre en lucha, que defendía los principios ideológicos a los que ellos estaban firmemente adheridos,
es una constante que fue la que dio lugar a que uno de los objetivos de esta fundación fuera el estudio de la influencia histórica de la acción del carlismo. Y esa adhesión real le hacía a mi padre, en ese libro que publicó, gordísimo también, y que se llamaba Así se hizo Mafre un tiempo, a decir que el reconocimiento a la lealtad inclaudicable fue la concesión a mi madre, por decisión regia de enero de 1965, de la Cruz de la Orden de la Legitimidad Proscripta, única distinción, decía mi padre, que ese amigo de juventud de su padre, Ramón María de Valle Inclán, consideraba digna de llevarse con orgullo. Y esa Cruz de la Legitimidad Proscripta es precisamente la misma que cuelga hoy en el pecho de mi madre. Y por lo tanto tienen ustedes una idea de cuál es la razón. Con orgullo esta actividad, no siempre fácil, no siempre fácil. Solo me queda para terminar decir un par de cosas recogiendo palabras que he recibido de gentes que sabían que se publicaba este libro. Al final del libro se hace una reflexión de las bajas y de las muertes de los tercios carlistas. Hablan ahí, probablemente se cita en el libro de Julio, unas 30.000 bajas entre todos los tercios y 4.500 muertos. Pues yo he recibido varias cartas que me hace ilusión informarles a ustedes por el contenido que tienen. Una de un hermano de un veterano muerto, otra de una hermana de una monja, de un veterano que murió también en el frente, a quien publicamos un libro, cartas de José María Erdozain, publicado por Ricardo Yaquín y bajo patrocinio de la Fundación. Pues nos decía, y también recibí la llamada de don Santiago Coello, diciendo: no dejes de citar, que yo querría estar allí, pero no puedo, en recuerdo de mi hermano, Antonio Coello. Bueno, pues os leo una de ellas, la de José Álvarez Línea, que fue uno de los requetés que participaron en la presentación de aquel libro de requetés, que es también un poco alter ego de este, contrapunto a que eran historias personales. Estos son, sin embargo, lo contrario, historias de las unidades, pero de eso hablarán tanto el profesor Bullón como Jesús Martínez. Y he recibido una carta de resurrección de Cristo Rey de Rozay, que dice lo siguiente: puntualmente recibí la invitación sobre la presentación del libro Combatiente de requetés de Julia Rostri. Agradezco, junto con mi hermana, hayan tenido presente a nuestro hermano José María, cuya vida escrita por Ricardo Yaquín y ahora en poder de ustedes. Dada nuestra edad, 98 años mi hermana, y yo, teresiana de 94, nos es imposible asistir. Con mucho sentimiento y repitiendo nuestro sincero afecto por el recuerdo que han tenido, les saluda con la tradicional despedida de las cartas de 1936 de mi hermano. Viva Cristo Rey y viva España. Que Dios nos bendiga a todos. Pamplona, 17 de noviembre de 2013, resurrección de Cristo Rey Erdozain. Porque en definitiva esta historia, que no digo que sea mejor ni peor que la de los demás, uno la tiene más cariño porque es más cercana, porque se quiere aquello que le rodea. Es la historia de aquellos hombres que lucharon. No digo que fueran mejores ni peores que los que estaban en el otro lado, pero sí que luchaban por sus ideales. Y un viejo requeté de 40 años que se enroló, un requeté burgalés, Martín Garrido Hernando, hizo un precioso soneto recordándoles, con los 3 versos finales. Quiero terminar mis palabras sabiendo y agradeciendo de nuevo a Julia Rostri, a Jesús Martínez, a Alfonso Bullón, a toda la familia del profesor Rostri, lo que han hecho de contribución para que esa parte de la memoria se mantenga para siempre y sirva de estudio, de acicate y de conocimiento para futuras generaciones. Decía Martín Garrido Hernando, que es el requeté burgalés, refiriéndose a aquellos hombres de los que habla este libro, que se integraron en las unidades que se describen: no supieron tener otra bandera, no supieron andar otro camino, no supieron morir de otra manera. Muchas gracias. Tiene la palabra ahora el profesor Alfonso Bullón de Mendoza.
es suficientemente conocido por todos ustedes, así que no haré la vieja gracia de que no necesita presentación porque es impresentable. Ahora sí es. Bueno, la participación en los actos de gente impresentable siempre será culpa de quien les invita a participar, ¿verdad? Pero yo quiero ciertamente dar las gracias a la Fundación Larramendi por haberme invitado a participar en este acto. Y dar las gracias porque la verdad es que el profesor Arostegui y yo tenemos nuestra historia acerca de los requetés. Yo comencé mis investigaciones sobre el carlismo porque cuando estaba en el Colegio de los Jesuitas de Nuestra Señora del Recuerdo, era el centenario del colegio, y se convocó un concurso de a ver qué hacíamos de investigación los alumnos. A mí me gustaba la historia, pensé qué tema de historia puede ser interesante, pregunté a mi padre y me habló de una expedición de unas gentes que se llamaban carlistas que había llegado a un sitio llamado Gibraltar. Claro, aquello me llamó mucho la atención de qué demonios hacían los carlistas que se suponía que andaban por Vascongadas y Navarra llevando a Gibraltar en 1836. Por ese motivo, cuando estudié la carrera de historia, fui trabajando cada vez más sobre el carlismo y en el año 1986, que me licencié en el mes de junio, en el mes de septiembre leí mi tesina, mi tesis de licenciatura, sobre conspiraciones carlistas 1832-1840, que me dirigió mi catedrático de Historia Contemporánea de ese año, Historia Contemporánea de España, que era Antonio Fernández. Terminada la tesina y llegado el momento de hacer la tesis, pues parecía el momento de acercarse al gran especialista en carlismo que había en el departamento, que era el profesor Arostegui. Y me fui a hablar con él y le planteé pues que si me podía dirigir la tesis. Y él me dijo que lo que yo estaba viendo, que era la primera guerra carlista, pues que a él no le parecía excesivamente interesante, que él lo que estaba trabajando en esos momentos era el requeté, y que por lo tanto, que él me dirigía la tesis y yo la hacía sobre los requetés y que si no, no. Y yo le contesté pues que realmente a mí sobre los requetés, y sé que me la estoy jugando por decirlo donde lo digo, que a mí sobre los requetés me parecía muy poco interesante y por lo tanto yo seguí con mi tesis doctoral sobre la primera guerra carlista y la tesis no me la dirigió el profesor Arostegui, sino me la dirigió otra discípula del profesor Palaciatar, que era Estíbaliz Ruiz Gracia. Bueno, ¿qué ocurrió? Ocurrió que andando el tiempo pues fui comprobando que realmente el profesor Arostegui tenía razón en que los requetés eran gente muy interesante. Yo estuve un verano en Navarra trabajando en el archivo de la Diputación del Reino, en la Biblioteca General de Navarra, sobre la Primera Guerra Carlista, claro, pero como los fines de semana no había archivo ni biblioteca que atacar, acompañé a un historiador local, Jesús Maribero, que estaba haciendo un trabajo sobre requetés, a entrevistas de requetés. Y claro, yo vi una gente que me pareció pues, muy curiosa de ver. En primer lugar, yo solo estuve en 3 de esas entrevistas, en aquel primer contacto más directo con los requetés, y esas personas eran un prototipo de persona, es decir, son experiencias que uno tiene que haber vivido porque si no piensas que es un tópico y que te están contando una milonga, pero eran como un prototipo de buena gente, de mirada limpia, de que pensabas pues enseguida qué buen tipo es este señor, y luego eran unas gentes que contaban unas cosas rarísimas. Porque claro, una de las primeras preguntas de la entrevista era que por qué fueron a la guerra. Y todos ellos dijeron que habían ido a la guerra por una cosa que se llamaba la unidad católica, cosa que a mí me dejó muy asombrado. Y cuando volví a Madrid y me fui a hablar con Javier Lizarza, al que conocía en mi experiencia investigar sobre el carlismo, le dije que había descubierto que los requetés navarros habían ido a la guerra en defensa de la religión. Claro, me echó una mirada de esta como que mira a alguien que es medio subnormal y me dijo, bueno, ahora te das cuenta. Pues claro, el tema de los requetés navarros era algo muy distinto, un carácter muy distinto de la guerra que podía tener en otras regiones de España y en otras unidades militares. No trabajé entonces sobre los requetés, pero tengo la satisfacción de que por lo menos ha habido gente que lo ha hecho posteriormente, el magnífico trabajo de Aldaz sobre los requetés navarros, con Sierra Sesúmaga, y por lo tanto esa parte que se podía haber perdido pues ha sido recuperada, porque hay una cosa que en los historiadores a veces nos cuesta entender, pero que acabamos llegando a ella, como ya había llegado el profesor Arostegui entonces, y es que hay un tipo de fuentes que puedes trabajar siempre. La fuente de archivo, en principio, siempre va a estar ahí, pero sin embargo la fuente oral, con todos los peligros que quiera, es algo que solo conoces mientras está. Y evidentemente a mí me hubiera encantado poder haber interpelado a un tal Zumalacárregui y a un tal Cabrera sobre la primera guerra carlista, ellos pues, qué pensaban, por qué hacían las cosas, por qué se movían. Eso era algo que no se podía hacer, pero entrevistar requetés, hablar con ellos, saber cómo pensaban, pues era algo que evidentemente sí podía hacerse. He de decir que pese a que el profesor Arostegui me dijera que no me dirigía la tesis,
si yo no trabajaba sobre requetés y que a mí no me diera la gana trabajar sobre requetés, el profesor y yo, Aróstegui y yo, mantuvimos pues unas bastante buenas relaciones. Recuerdo que el año 93, que dirigí un curso de guerras carlistas en el Escorial, le invité precisamente a la mesa sobre requetés, en las que había unos excombatientes del requeté, pues José Luis Los Arcos, Javier Nagore, en la que estaba también él mismo. Luego, durante muchos años, estuvimos en una cena tertulia que hicimos en la Gran Peña, una cena pues curiosa, en la que iba José Andrés Gallego, Juan Ignacio Sáenz Díez, Antonio Morales, Carlos Plá. Una tertulia de esas que al final se acaba acabando por lo que se terminan las cosas interesantes en Madrid, porque uno nunca tiene tiempo para lo interesante, solo tiene tiempo pues, para lo que es urgente, y por lo tanto aquella tertulia pues la acabamos abandonando. Hace poco perdí contacto con el profesor Aróstegui en buena medida, pues cuando me fui a Valencia y estuve allí viviendo unos años, pero hace poco lo retomé. Hace poco lo retomé precisamente con motivo de nuevo de los requetés. Hace unos 2 años hicimos una serie en el Instituto CEO de Estudios Históricos para Telemadrid sobre la Guerra Civil Española. Y uno de los episodios de esa serie fue un episodio sobre requetés. Por cierto, que yo creo que es el episodio que mejor me pasé haciendo, un episodio que dio motivo de mucha satisfacción. Pude ver cómo fusilaba a Galicia Ramendi, lo cual pues, siempre resulta agradable, y me dio también posibilidad de volver a contactar con Julio, y después tuve pues, con él, recuerdo, en la sala del decanato de la Facultad de Geografía e Historia, pues una conversación como de 1 hora y media o 2 horas que grabamos para diversos episodios de aquella serie. La verdad es que de Julio siempre he tenido la mejor de las ideas, en el sentido de que era un gran historiador, y un historiador con que, independientemente de que compartieras o no en sus criterios, se podía discutir muy agradablemente por una cuestión. Julio era un historiador que dominaba los datos. Yo soy un historiador de que también me gustan los datos. Entonces, como podíamos discutir sobre datos, siempre nos entendíamos bien. Es más, yo recuerdo una vez que soy consciente que en el ascensor de la Complutense nos miraron como si anduviéramos locos, que acababa de estar haciendo una investigación demográfica sobre la Primera Guerra, y se me ocurrió preguntarle en el ascensor: Julio, ¿tú sabes cuántos murieron en la Primera Guerra Carlista? Y me dijo: yo creo que unos 150.000, cosa que me dejó realmente asombrado porque era correcto y yo pensé que no lo sabía nadie, pero Julio sí que lo sabía. Pero claro, los de geografía que subían con nosotros decían: estos tipos andan más grillados de lo que es normal por esta facultad, y eso que la facultad pues, tiene unos niveles bastante altos al respecto. Bien, yo no voy a hablarles del libro en sí, porque lo va a hacer el profesor Martínez Martín. Yo simplemente quería destacar que el profesor Aróstegui ha sido uno de los grandes historiadores del carlismo en el siglo XX, que le ha sido atención no solo sobre los requetés, porque Julio empezó sus investigaciones sobre el carlismo sobre la Tercera Guerra, que ha sido el que renovó los estudios sobre el carlismo en la Tercera Guerra, que escribió un magnífico resumen de las guerras carlistas en su conjunto en el tomo correspondiente de la Historia General de España, de Espasacalpe, y que desde luego sus contribuciones posteriores a la Guerra Civil Española y al requeté pues han sido muy importantes. Y nada más, me volveré a expresar de nuevo que es para mí una satisfacción encontrarme aquí pudiéndoles hablar a todos ustedes de la figura del profesor Aróstegui, con el que no tuve tanta relación como hubiera querido, pero los requetés nos separaron. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Has demostrado efectivamente que eres impresentable con eso que has dicho de los requetés, pero lo que no has tenido ha sido la galanura de decir que yo he reconocido mi error en torno a la parinodia. La parinodia ya sabes que es una oda en la que se rectifica sobre un error anterior. La de Petrarca, sul mio primo juvenil errore. Pero tú has dicho que no tuviste la gentileza de hacer un trabajo sobre requetés cuando el profesor Aróstegui te lo dijo, pero luego te has dado cuenta que tenía razón el profesor Aróstegui, tenías que haber entonado la parinodia. Alfonso, se te perdona porque eres amigo y estas cosas se sabe que entre amigos no podemos. Pero si no le digo algo así, no vuelve a ninguna otra presentación. Bueno, y ahora, dicho esto, doy paso a quien ha sido realmente un elemento fundamental para que este libro pudiera terminarse, el profesor Jesús Martínez Martín, que la verdad, y yo no le conocía hasta que no le conocí con Nieves, con la ayuda de Julio Aróstegui, me parecía una persona, no tengo capacidad para juzgar tus actividades como historiador, pero me parecía una persona encantadora, entrañable, abierta, dispuesta, trabajadora, acogedora, en fin, no puede... No, es que a lo mejor cuando te conozca te digo lo de Alfonso, impresentable, pero no.
Tienes tú. Voy a sacar con él. Bien, buenas tardes a todos. No me gustan nunca los papeles, porque creo que los papeles atrapan la imaginación, pero hoy es un día más de emociones que de razones y por tanto apelaré a algunas notas que traigo escritas para reflexionar sobre el libro y su autor y el acto que aquí nos convoca. En primer lugar, mi agradecimiento a doña Lourdes Martínez Fernando Larramendi, a la querida familia de Julia Aróstegui, Nieves, Julio, Amparo, Beatriz, Elena, compañeros de mesa, queridos amigos y colegas, señoras y señores. Las primeras palabras han sido para explicar cómo se ha hecho el libro. Las segundas de Alfonso Bullón sobre, en buena medida, el contenido del libro y la importancia que tiene el requeté en la lógica y los estudios historiográficos sobre el carlismo. Pero permítanme que ya ahora aborde la transición entre el libro y quién es el principal protagonista, el autor, Julia Aróstegui, para acercarme al plano historiográfico y al personal con el significado de su obra. En enero de este año nos abandonó en plena vitalidad y actividad intelectual. El 17 de enero pudo ver cómo salía publicada su monumental biografía sobre Largo Caballero con un proyecto de 30 años de trabajo. Pero no era su último gran homenaje a la ciencia historiográfica, como yo me había apresurado a escribir en su necrológica. En su ordenador descansaba el texto revisado, completado y actualizado de los combatientes carlistas en la Guerra Civil Española. Otro regalo monumental de historiografía, también con más de 30 años de trabajo. Solo quedaban algunas revisiones de carácter formal, homogeneizar notas, corregir erratas, completar citas o acoplar en orden algún capítulo, pero el trabajo en lo fundamental estaba hecho. Además, escarbando en el ordenador, en un archivo, había dejado una lista con lo que quedaba por hacer, antes de la última versión que había escrito en noviembre del 2012. Entonces, el estado de tristeza por su desaparición se mezcló con una sensación de alegría y gratitud por aquel hallazgo que iba a permitir la publicación final del libro. Incluso algunas correcciones de la lista ya estaban hechas por él. No creo que haya que atribuirle ninguna interpretación premonitoria ni trascendente. Julio era así. No había sido una casualidad, era una muestra de su minuciosidad, de la escrupulosidad y seriedad que siempre puso en el trabajo, del gusto por el orden y el método, de su compromiso constante. A lo largo de toda su trayectoria puso empeño en todo lo que hizo, académica, intelectual, vitalmente. Su presencia siempre fue notoria y no había en él nada indiferente. Su actitud siempre estaba tejida de compromiso, con su familia, con sus amigos, con sus alumnos, con sus compañeros, con la universidad, con la historia, con la sociedad. Equipos y proyectos. Era una forma de expresar su compromiso, proyectando generosidad intelectual, académica y personal. Era una fábrica de historia, pero no solo curtida de investigación, sino de actitud ante la vida. Solo esto puede explicar la larga cadena de discípulos, aunque entre ellos no podamos incluir directamente a Alfonso Bullón, en este caso, una cadena de discípulos sin romperse, de todas promociones y generaciones que salieron de aquella fábrica y que aún siguen saliendo. No habrá último eslabón, y esa es la grandeza del maestro, porque más allá de personas, queda sobre todo su magisterio y su impronta inconfundible de rigor en el método, apertura de caminos historiográficos, independencia, que ya se ha dicho aquí, y honestidad. Y el otro plano inseparable, la fábrica de amistad, basada en el respeto mutuo, muy lejano de viejas jerarquías o paternalismos, sin redes de favores o relaciones clientelares. Tenía una gran capacidad de seducción intelectual, una actitud al mismo tiempo modesta que no se sentía partícipe de una selecta casta de intelectuales y de sus discursos egocéntricos. Y sobre todo, por su generosidad, y por eso era tal, no exigía nada a cambio. Con una inteligencia inquieta, estuvo alejado de familias historiográficas y dogmatismos, cultivó el gusto por el debate, también se ha dicho aquí, siempre ejercido con respeto. Y en este despliegue de magisterio y amistad lo practicó por todos los rincones, repartiendo ciencia y generosidad, cuya sabiduría historiográfica, amistad entrañable, eran continuamente reclamadas y provocaban invitaciones constantes a las que nunca sabía decir que no. Y esta conducta estaba tejida de actitud animosa, irónica y socarrona para todos los que le conocieron. La seriedad en el trabajo la hacía compatible con relaciones personales entrañables y el rigor en la investigación con la broma y la ironía en el trato personal. Era su forma de demostrar proximidad y cariño, aunque a veces no fuera entendido, desde la mediocridad de algunos. Eso sí, solo fue intolerante con una cosa, con la impostura, fuera cual fuera su procedencia, porque exigía la verdad en la historia y en la vida. En la admisión historiográfica en el tramo su contribución es colosal, un inventario extenso
y plural de publicaciones con más de 250, muchas de ellas convertidas ya en clásicos de la historiografía. Pero no es la cantidad, es sobre todo el fruto pensado, coherente. No paró nunca, tenía que divulgar la historia, escribir y divulgar, era otra vez el compromiso. Se atrevió con todos los terrenos, exploró muchos campos historiográficos, el carlismo primero, que no abandonó nunca, la República, la Guerra Civil, el campesinado castellano, la violencia política, la historia del presente, la memoria histórica y algo poco frecuente en la historiografía española, la teoría y el método. Era, desde este punto de vista, un historiador completo. Su columna vertebral era una historia social crítica y estableció un permanente diálogo entre la teoría y la investigación empírica. Era también un historiador en estado puro. Su bautismo como historiador, como investigador, fue con un trabajo, primero en forma de tesis doctoral y luego en forma de libro, en 1970, que revolucionó los estudios sobre el tema, el carlismo alavés y la Guerra Civil, 1870-76. Un tema, el carlismo, que continuó siempre. Lo había incorporado a la historia social, hasta entonces encorsetado en dimensiones ideológicas que mutilaban las posibilidades de un estudio profundo. En los años 70 y los siguientes publicó numerosos estudios sobre el carlismo del siglo XIX, también del XX, que algún día quizá podrán reunirse en forma de libro. Uno de ellos, el Manifiesto de la Federación de los Realistas Puros, 1826, contribución al estudio de los grupos políticos en el reinado de Fernando VII, publicado nada menos que en 1976, estudiaba los orígenes del carlismo, demostró ser un cirujano de la historia al analizar e interpretar críticamente un texto histórico como yo no he visto nunca, y eso que ya he visto muchos. Y demostraba que el carlismo no era una cuestión episódica nacida en 1833 por una cuestión exclusivamente dinástica, sino que se había curtido tiempo atrás con fuertes implicaciones sociales. Y este artículo permanece en un rinconcito olvidado de la historiografía, que dentro de muy poco recuperará la revista Hispania Nova, la publicación digital que fundó y dirigió el propio Julio. Y en 1981, el estudio citado por Alfonso Bullón sobre el carlismo y la Guerra Civil formó parte de ese volumen colectivo, la era isabelina del Sexenio Democrático, que fue galardonada en aquel año de 1981 con el Premio Nacional de Historia. En esa década de los 80 incorporó el carlismo a sus estudios sobre la Guerra Civil y llegamos al regueté, la de 1936, después de que unos años antes el contacto con Javier Lizarza, desde 1974, había abierto los primeros proyectos que culminaron en el libro que hoy presentamos. Y en la historia de la Guerra Civil, el papel del carlismo. Nunca dejó los estudios ni de estar vinculado a la historia del carlismo, como un gran laboratorio de historia social para él que le permitía entrar en la historia de la España contemporánea. A lo largo de los años 80, Arostegui profundizó, pues, el análisis de las unidades carlistas en la República y en la Guerra Civil, tanto en sus aspectos sociales como en los políticos, para culminar en 1991 con la primera versión del voluminoso y completo estudio sobre los combatientes carlistas en la Guerra Civil, la primera versión de este libro. Ahora, en el año 2013, en esta reedición se revisa y se enriquece la primera, pero en realidad es un libro nuevo. No se conformó con resolver detalles formales de edición para hacerla más cuidada, sino de incorporar un estudio nuevo contextualizado en el fenómeno miliciano, el de los voluntarios civiles y la crisis de los años 30, recreando los antecedentes del regueté desde principios del siglo XX, las actividades durante la Segunda República y la revolución miliciana del carlismo, el fracaso de su proyecto autónomo de insurrección y su incorporación a la sublevación de 1936 para llegar al estudio de las unidades combativas, no en el sentido convencional de las operaciones militares, sino en su formación, organización y despliegue con sus fundamentos sociales. En esto consiste fundamentalmente el libro, porque la base está en el testimonio de sus protagonistas. Mucho más allá de las estructuras sociales, lo que importa son las gentes, las personas, los protagonistas sociales. En la propia introducción, permítaseme una brevísima cita del propio autor. El acopio de una importante cantidad de documentación no es suficiente nunca para decir que se ha llegado al nivel requerido para hacer un discurso historiográfico adecuado. Es precisa además una cierta madurez en los conceptos, una comprensión entera del problema que se juzga, de la historia que se quiere reconstruir. No se reduce meramente a unos historiales de unidades militares. Y esta es la tarea y el valor añadido que ahora tiene este libro. Los hechos en sí mismos no son nada, sino una construcción explicativa, pero Arostegui siempre se apartó de la conducta tramposa de quienes ponen al servicio de sus dogmas los hechos. Primero hay que contar los hechos y a partir de ahí construir la interpretación, fueran cual fueran sus resultados. El libro trata de un análisis que tiene como centro las unidades carlistas, pero como decíamos, sin ser una historia estrictamente militar. Articula la perspectiva social con enorme erudición,
sobre una enorme base documental, los archivos privados de Ángel Lasala y Javier Lizarza, el Servicio Histórico Militar, el Archivo de la Milicia Nacional, el Archivo Histórico de Salamanca, y lo ha hecho dentro de un fenómeno de extraordinaria importancia social y política que determinó la composición y el desarrollo de las fuerzas militares enfrentadas en la guerra, la procedencia civil de los voluntarios. Esa es la gran aportación documental en una extensa introducción a la historia social de un grupo en la guerra civil. La aportación de los combatientes, la historia de las unidades, con el objetivo de los aportes de los combatientes voluntarios y el lugar de la comunión tradicionalista entre las organizaciones políticas que contribuyeron a la creación de milicias. La historia de la guerra civil y su carácter social, pues, ha sido uno de los fundamentos investigadores del profesor Aróstegui, en la que ha ejemplificado su continua reflexión sobre los problemas históricos y en la que ha aportado dimensiones conceptuales, metodológicas y empíricas. Decía, permítaseme aquí, no en el libro, sino en otro lugar, lo que decía de la guerra civil, frente a todos los dogmas y consideraciones y certezas inmutables. Explicar la guerra civil de España, inserta adecuadamente y con el rigor en el contexto preciso de la historia a la que pertenece en este siglo XX, es el gran reto nunca fácil de superar. Es seguro que seguirán proponiéndose nuevas explicaciones de la guerra civil española, pero lo digno, lo científico, no es decir que hemos conseguido resolver la historia. Abominable petulancia que la historia misma no nos tolera. Lo único que nos está permitido es insistir en resolverla de nuevo cada día. Esto demuestra el rigor de método y la concepción de la historia como ciencia abierta, alejada de dogmas y certezas inmutables, como si los historiadores se nos tuviera que considerar como conocedores de verdades absolutas o ser oráculos del futuro. La historia es tan compleja como la vida misma. ¿Y por qué tendríamos que exigir a la historia categorías explicativas absolutas si no se lo exigimos a la física, ni a la astronomía, ni a la biología? El historiador explica, interpreta, trata de ser imparcial, propone interpretaciones siempre abiertas, como cualquier ciencia. Así, el profesor Aróstegui, para dedicar su libro, en uno de los pasajes de la introducción, dice: en la historia nunca podremos hablar de una total iluminación, entre otras cosas porque unos y otros colocamos nuestros focos más o menos abundantes y seguros de distinta manera. La moraleja, sigo con la cita, decimos, seguramente más provechosa, es que en historia nunca diremos nadie la última palabra. En esta obra, pues, confluye en la que tienen ustedes aquí dos de sus temas más queridos, el carlismo y la guerra civil, pero se cruzan no de forma eventual, como temas aislados, sino que los cruza y los sitúa en su preocupación central del quehacer historiográfico con un objetivo expreso: tratar de explicar el porqué de la gran crisis española de los años 30 en el contexto de la crisis europea de aquellos años, los porqués de aquella crisis y su plasmación en guerra civil. En este año 2013, pues, han coincidido las dos magnas obras que decíamos al principio: la biografía de Largo Caballero y los combatientes carlistas, pero no es una casualidad si se conoce la trayectoria y preocupaciones historiográficas de su autor. Y en eso consiste la grandeza historiográfica, también personal, de Julia Aróstegui. Concitar temas que pueden estar en las antípodas ideológicas, porque como en la vida, cultivó el respeto, el rigor y la honestidad, sin contaminarlas de intereses ideológicos. A ellos ha dedicado más de 30 años, decíamos, pero el movimiento obrero y el carlismo, la revolución y la contrarrevolución, lejos de aparente contradicción, son dos piezas de aquella preocupación central de explicar la crisis en la España de los años 30. Y lo hace a través de la biografía de un líder obrero o de la biografía colectiva de los combatientes carlistas, situando el centro de interés en las personas, en las gentes, en los protagonistas de la historia, para explicar fenómenos sociales. Y nunca cayó en la hipnosis seducido por sus biografiados, Largo Caballero o Juan de Borbón, porque siempre prevaleció el método, su pauta más querida, la historia social crítica. Y el método no es otro que el rigor histórico, ese muro resistente contra los juicios morales e interesados, para que nos entendamos, lo que llamamos habitualmente imparcialidad o objetividad. Es un gran relato historiográfico en este año, un gran regalo, único en el panorama historiográfico, un homenaje a la historia, creo yo, que también entiendo que deberá tener el máximo reconocimiento de las instituciones oficiales por parte de quien corresponda. Y ese regalo se lo pueden hacer ustedes mismos. El deseo del autor de ampliar y mejorar aquella edición del libro ha quedado cumplido, porque su idea del estudio y la investigación tenía como objetivo último la divulgación, para proyectarla en la sociedad, y nosotros, en un sentido amplio, tenemos una deuda impagable con él, una deuda colectiva que será para siempre. El carlismo fue el tema de su primer libro, como decíamos al principio, y también el último. Pero entre ambos ha tejido un legado historiográfico descomunal, por su cantidad y su calidad, para toda la comunidad académica y el conjunto social. Y un gran legado vital y social de ese constante compromiso que decíamos al principio.
En especial para los que tuvimos la suerte de compartir con él el gusto por la historia y la suerte de su amistad, para quienes sentimos pasiones y razones por la historia, que es tanto decir por la vida. Nada más. Sabía rodearse de gente extraordinaria. Muchas gracias, Jesús. Y ahora tenemos en representación del autor que no puede estar con nosotros, a su compañero, que supongo que nos dio unas líneas emotivas porque no puede ser de otra manera. Buenas tardes. A mí tampoco me gustan mucho los papeles, pero hoy no tengo más remedio. En primer lugar, hay que agradecer en mi nombre y en el de mi familia a todos aquellos que con su esfuerzo de educación han hecho que este libro vea hoy la luz en esta nueva edición tan elegante y cuidada. Gracias. No me atrevo a citar por no olvidar a nadie, pero tampoco puedo no hacerlo. A la Fundación Ignacio Larramendi, a su presidenta, doña Lourdes Martínez, y a su vicepresidente, don Luis Hernando de Larramendi, a la editorial La Esfera de los Libros, a Guillermo Chico, también a Luis Farellano, sin olvidar a Jesús Martínez, amigo de mi padre, y a Eduardo Calleja, a Víctor Sierra Sesumaga, Pablo Aragán, Íñigo Pérez. Don Luis Hernando Larramendi ha hecho ya una buena lista, no quiero insistir, la lista es tan larga. A todos ellos muchas gracias. El estudio del carlismo por Julio Aróstegui viene de lejos. Mi padre leyó su tesis, El carlismo a la vez y la guerra civil de 1870 a 1876, el 19 de junio de 1970. En ella se apreciaba lo que serían sus estudios posteriores sobre el carlismo. En lugar de apoyarse sobre los análisis más conocidos a la documentación existente, mi padre navegó en los archivos y las bases documentales hasta entonces inexploradas. Y no para presentar esta historia en particular como una secuencia de eventos, sino para ilustrar, siguiendo los pasos de Vicente Vives, la complejidad del carlismo. De ello, personalidades con un peso más contundente en el contexto profesional historiográfico pueden, muchísimo mejor que yo, analizar su labor. Es un poco lo que ha hecho Jesús. Gracias. Ayer abrí Los combatientes carlistas en la Guerra Civil Española 1936-1939, publicado en el 1991, que estaba sobre la repisa al lado de la ventana del despacho de mi padre. Lo reconocí de lejos y enseguida, me acuerdo perfectamente de ese libro y de la fecha cuando se publicó. Lo abrí como decía, y confirmo con Luis que la mayoría de las hojas se cayeron. Y me encontré sumergida en una máquina del tiempo. Cara a cara con el libro lleno de anotaciones de mi padre con su letra tan característica. Frases subrayadas, textos con un círculo. Me llevaron a recordar las veces que oíamos, que sobre todo veíamos en casa, porque mi padre era muy poco dogmático. Las palabras carlismo, o guerra civil, o franquismo, o república, o teoría y método, o historia vivida, o memoria. Y con las anotaciones manuscritas también vinieron a memoria las notas que escribía mi padre a mano. Folios en tinta negra con líneas y líneas horizontales, todas muy juntas, las que preparaba sus borradores. Cómo organizaba los datos en fichas de cartón, pequeñas, en archivadores de grisores, todos alineados, súper organizados. Después lo oíamos teclear en la máquina de escribir por las noches. La tecnología también entró en mi casa. Y mientras muchos dudaban, mi padre ya utilizaba un procesador de textos en un ordenador de la época, con un monitor verde. En realidad el monitor era negro, con unas letras verdes, de la época, efectivamente. Y seguía anotando y escribiendo a mano. Después llegaron máquinas más modernas, programas más potentes, que facilitaron la labor minuciosa y constante de investigación. Era un investigador riguroso y un trabajador infatigable. Siempre con un libro, o varios, en la mano, siempre preparando algo, un artículo, una ponencia, leyendo una tesis, por la mañana tomando café, por las noches antes de acostarse. Para la preparación de esta nueva y cuidada edición, y como ya ha apuntado Luis en la introducción del libro, innumerables reuniones tuvieron lugar, de las que mi padre volvía muy satisfecho, encantado, tanto por la compañía y el tema tratado, como por el aspecto gastronómico.
Supo mezclar con Tino varias pasiones al mismo tiempo. Mucho trabajo, mucha dedicación, mucha pasión. Ayer, mirando las notas, mirando el libro, escribiendo este texto en su ordenador, encontré, como encontró también Jesús, cosas muy organizadas, muy ordenadas, muchas notas, y una cita que él había guardado, que dice: para existir realmente, la historia necesita, como todas las obras del hombre, una cabeza inteligente que la comprenda. Es una cita de Manuel Azaña, en una carta a Gonzalo Labora del 14 de junio de 1938. No era exactamente la cita que yo había pensado cuando me invitaron hoy, pero me parece muy elocuente y muy característica de su visión. Mi padre la tenía esa cabeza inteligente que comprendía la historia. Y no dudamos, las pruebas me remito, que hizo buen uso de ella. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Amparo. Mejor homenaje para tu padre difícilmente, estoy seguro que están muy orgullosos tus hermanos, tu madre, todos los que te rodean. Bueno, ya estamos terminando este acto y ya solo nos queda, con permiso de la presidenta, que está aguantando. Yo le pediría que marquemos ya la fecha del calendario para dentro de 2 años presentar otro libro. Sí, pues parece muy bien que nos fiesta como el Tenorio, ¿no? En cualquier caso, vamos a dar por concluido este acto, pero no puedo dejar de hacerlo porque hemos estado viendo esta preciosa portada preparada por la Esfera de los Libros y me ha recordado al entrar aquí Víctor Perea que esa imagen tan gallarda con ese capote azul es la imagen de su padre hecha por Saide Tejada. Así que, Víctor, supongo que te habrá emocionado y a mí me alegra saber que está un hijo del protagonista de la portada de nuestro libro aquí con nosotros. Con esto, con el recuerdo para Julia Rosten, que ha llenado toda la presentación de este libro, cerramos este acto y no les invitamos a un poco pasta, pero sí les digo que nos ocupa con alguna cosa. Muchas gracias.